Empezamos nuestra tertulia de lujo de hoy con doña María Jamardo. ¿Qué tal está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis. Muy Muy contenta por el gran éxito cosechado por Podemos en Aragón. Sí, señor, sí, Estoy señor. muy feliz por El ellos. gran reemplazo. Hace 10 años tenían 14 diputados y ahora esos 14 diputados son de Vox. A veces hay que tener cuidado con lo que se desea, ¿verdad? Sí. Don Ricardo Chamorro, ¿qué tal está usted? Buenos días, pues encantado de estar con vosotros y también encantado de los resultados de Vox en Aragón y realmente pues de la subida en general y de que el relato de Vox pues esté triunfando a nivel electoral, ¿no? Bueno, a usted le cae bien Vox, deduzco. Me queda un poquito bien, sí. Bueno, hoy en algún medio de comunicación hay algún titular que dice textualmente: desánimo en el PP. No vemos cómo frenar la subida de Vox. Y pues no sé, yo meditaba en las noticias de las 7 que eso, pues hombre, es el típico desánimo voluntario, ¿no? Es decir, hay gente que coge, se inventa problemas y se deprime porque no los resuelve. El PP podría no desanimarse. No sé, si en vez de concentrarse en que no suba Vox, se concentraran en que desaparezca el PSOE, pues a lo mejor estarían más contentos, digo yo. ¿No? ¿Cómo cree que va a metabolizar el resultado de Aragón el Partido Popular, doña María? Pues lo desconozco absolutamente. Lo que sí tengo claro es que el mandato de las urnas es meridiano tanto en Extremadura como en Aragón, como creo que se va a replicar, porque no considero que sea algo anecdótico, sino estructural, en sucesivos comicios. Y es efectivamente que hay un mandato del pueblo para que gobierne el Partido Popular, no con mayoría absoluta, sino con la coalición, apoyo, pacto, no quiero ponerle una como etiqueta, fuera o fuese, pero entendiéndose con Vox, en resumen, ¿no? Creo que en eso se ha equivocado en buena medida parte del Partido Popular, no creo que toda, pero sí parte del Partido Popular, porque no ha ido anticipándose a lo que podía suceder y ha estado más preocupado en algunas ocasiones por otras cuestiones, como que no le etiquetasen a aquellos que siempre van a estar descontentos, sea lo que sea el Partido Popular o sea lo que sea Vox, con sea lo que sea el Partido Popular o sea lo que sea Vox. Así que como no hay que contentar a los descontentos de enfrente, sino a los propios, pues yo creo que ahí ha perdido un tiempo valioso y un mensaje o un programa también muy valioso, que es el que están claramente demandando los ciudadanos, y se ha visto además en estos comicios aragoneses con el trasvase de votos directo. Es un trasvase directísimo de votos a izquierda y a derecha para Vox. Fundamentalmente los 5 escaños que pierde la señora Alegría los capta Vox, y esto significa algo muy importante, que más allá de las disputas políticas artificiales, más allá de las competencias, de los presupuestos, del independentismo, de las cesiones, de la ideología de género y demás, hay una España que se preocupa por lo que es su día a día, por la ocupación de las viviendas, que está siendo un problema negado desde la izquierda de manera sistemática, que se preocupa por cómo llegar a final de mes, por qué no está llegando a final de mes, o por qué con el mismo sueldo que podía tener hace unos años compra bastante menos cada vez que va a hacer una visita a su supermercado de barrio o de confianza. Y gente que se preocupa por la seguridad en sus calles, gente que no está de acuerdo con esa teoría del reemplazo, precisamente, de Podemos, de repente regularizar a 800.000 inmigrantes ilegales, de los que desconocemos origen y de los que desconocemos objetivos o aspiraciones en España, que pueden ser muy lícitas, pero pueden no serlo también. Y yo creo que en ese debate útil frente al debate estéril o el debate más artificial, creo que ha habido una desconexión con parte del electorado, y que esa desconexión está siendo capitalizada por Vox muy acertadamente para ellos, tanto, insisto, a izquierda como a derecha. Quizás el caladero de votos es más en la izquierda, precisamente porque es quien tradicionalmente se ha asociado en el imaginario colectivo a la defensa de los más vulnerables, a la defensa de los trabajadores, a todos esos, la gente del campo, que han abandonado
y los han abandonado sistemáticamente y se han convertido en una especie de progres cosmopolita que nada tiene que ver con la izquierda proletaria y sindicalista y creo que de hecho se han convertido en una máquina de ir contra los trabajadores. Claro, por eso lo digo. Entonces los trabajadores buscarán alternativas y esto ya no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que conocimos y que se vivió además en Francia y en otros países de Europa, pero fundamentalmente en Francia con el partido de Le Pen, en el que quien votaba mayoritariamente a la formación no eran los pijos burgueses parisinos, era la gente de los cinturones industriales, la gente de las ciudades dormitorio, es decir, el pueblo, en definitiva. Y creo que eso se está replicando aquí con sus salvedades, con sus diferencias, pero de una manera bastante evidente. Usted supongo que estará enormemente satisfecho por los resultados y tratando de ver cómo va a afectar eso en Castilla-La Mancha, ¿no? Hombre, por supuesto, yo creo que en Castilla-La Mancha, como en todas las regiones, pues yo creo que estamos subiendo y en Castilla-La Mancha también puede afectar, evidentemente. Entonces, después de las contradicciones también que estamos viendo, en el cual se aprueba pues, un estatuto de autonomía por parte del Partido Popular y el Partido Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha y luego al parecer pues se autoenmienda en el Congreso de los Diputados, siendo una contradicción desde el punto de vista político, ¿no? Y sale enfadado Emiliano García Paje y el Partido Popular, bueno, parece que ha vuelto a entrar en la senda del sentido común. Yo creo que gracias también a la presión de Vox y a la subida que estamos teniendo en las encuestas y en Castilla-La Mancha, pues después de aprobar un estatuto de autonomía por parte del PP de Castilla-La Mancha, llega ese estatuto de autonomía y lo autoenmienda el propio Partido Popular para que no se lleve a cabo la subida de diputados, lo cual nosotros nos parece muy bien y además nos vanagloriamos, digamos. Hay gente en la audiencia que no sabe muy bien de qué está usted hablando. Básicamente lo que pasó fue que PP y PSOE aprueban en Castilla-La Mancha un nuevo estatuto de autonomía que hace que pase de 36 a 55 el número de diputados. Solo Vox se opuso. Llega ese estatuto de autonomía al Congreso, que tiene que ser refrendado por las Cortes españolas, y entonces, pues, como era un escándalo eso de subir el número de diputados cuando la gente está pasando estrecheces, pues va el PP, se lo piensa mejor, y coge y dice, pues no, ahora no queremos que suba a 55 diputados. Con lo cual, pues los de Vox dicen, hombre, muy bien, que llegue usted al sentido común, como exigíamos nosotros desde el principio, ¿no? Bueno, reconocerá usted que está bien, está el reino de los cielos lleno de arrepentidos, ¿no? Nos parece muy bien. Es verdad que desde el punto de vista del proceso político es bastante contradictorio y da un poquito de endeblez, digamos, a la fuerza y la coherencia que tenía ese estatuto que se aprobó en las Cortes de Castilla-La Mancha. Pero bueno, como bien dice usted, siempre es bueno que se vuelvan a encauzar las cuestiones y una cosa que nosotros reivindicamos siempre, que no subieran esos 55 diputados, pues nos parece bien que lo haya autoenmendado el Partido Popular. Es decir, además eran medidas que se habían llevado a cabo de austeridad en época de María Dolores de Cospedal, me acuerdo yo perfectamente, y que luego, pues claro, modifiquen un estatuto de autonomía en el que no solo incluían el tema de la subida de los diputados, sino también incluían, pues por ejemplo, la consolidación de una institución tributaria propia, la consolidación, por ejemplo, del Defensor del Pueblo, del Consejo Consultivo, de una serie también de instituciones que evidentemente esas no las han autoenmendado, pero que nosotros estamos también en contra y que las hemos enmendado nosotros en el Congreso de los Diputados. Por cierto, en la ponencia de ese estatuto pues estoy yo con mi compañero Carlos Flores. Y por lo tanto, pues eso también lo hemos enmendado, porque también se pretende llevar a cabo convenios internacionales entre Castilla-La Mancha y otros países a nivel de la Unión Europea, es decir, un poco imitar pues el desarrollo que se han llevado a cabo en otras autonomías en relación a de llevar a cabo actuaciones al margen del Estado. Pero bueno, hablando un poco de todo, pues nosotros estamos muy contentos y ayer se presentaron, por ejemplo, nuestros candidatos en Ávila por parte de Santiago Abascal y nuestro candidato en Castilla y León,
Carlos Pollán, creemos que es un gran candidato, igual que el resto de candidatos que se han presentado en la lista por cada una de las provincias, y además vamos a seguir el mismo relato, es decir, en contra de la corrupción, en contra de la invasión migratoria, en contra de el diálogo con una mafia corrupta que nos gobierna y que está arruinando todo lo que es España, todo el Estado nacional español, todas las infraestructuras, el tema sanitario, los servicios públicos, y vamos a seguir la misma línea. Y bueno, pues otros partidos pues tendrán que plantearse las cosas. Yo las críticas que vi ayer, pues por parte de determinados opinadores, digamos, de la derecha clásica, entre comillas, española, yo creo que están equivocadas. Yo creo que algunas conclusiones que llegaban son de gente ya muy mayor, que viven en una España muy distinta, se creen que viven en la España de los 80, en los 90, la sociología ha cambiado clarísimamente, están arremetiendo todos contra Vox, ya sea Faes, ya sea Carlos Dávila, ya sea Pedro J. Ramírez, hablando, digamos, de ese gran pacto y que tienen que, pidiéndole al PSOE que se abstenga para que lleguen a un acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista. Yo creo que el Partido Popular tiene que decidir, o converge un poco pues con lo que se está llevando a cabo en Italia, que hemos hablado mucho de ello hace mucho tiempo, que es una coalición de derecha o de centro-derecha a nivel amplio, donde hay una derecha nacional, que es Fratelli d'Italia, donde hay una derecha también nacional, que es la de Salvini, de la Liga Norte, y también Tajani, que es el Partido Popular italiano, que es Forza Italia, o seguir la vía de Alemania, en la cual pues se une el Partido Popular alemán con los socialdemócratas, a pesar de la subida de otras fuerzas soberanistas, o lo que ha pasado también en Portugal, donde el Partido Popular portugués ha apoyado al socialista en las últimas elecciones en contra de Chega, en contra del candidato, digamos, de la derecha soberanista o derecha nacional alternativa, y entonces ahí tiene que tomar una decisión el Partido Popular. Yo creo que, como bien ha dicho María, pues hay varias almas dentro del Partido Popular. Hay un alma, como he dicho antes, pues gente como Faes, gente muy mayor, ¿no?, que sigue pensando en los términos de los años 90, años 80, y hay otros que quizás a lo mejor sí piensan que hay que llevar a cabo cierta convergencia con lo que se está haciendo de manera valiente en otros países. Lo que está pasando también, pasó el otro día en la votación de Mercosur, que hablaba usted antes, hubo 30 y pico eurodiputados del Partido Popular Europeo que se salieron de la disciplina del voto de von der Leyen y votaron a favor de que se llevara a cabo la revisión de Mercosur por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, doña María Jamardo es una mujer muy intuitiva. ¿Usted cree que se van a desbloquear después de las elecciones de Aragón los gobiernos en Extremadura y Aragón rápidamente? Bueno, no sé si rápidamente o no, pero sería lo deseable, desde luego. Yo confío en que sea así, porque, insisto, las dos formaciones tienen que tomar decisiones, tanto Vox, tomar la decisión ya de hacerse adulto, entrar en gobiernos y asumir también el peso de la gobernabilidad y el desgaste que supone sacar adelante gobiernos en los que se participa activamente, que creo que será muy positivo para los electores y para las políticas que en definitiva llevan en su programa, y el Partido Popular efectivamente marcando la agenda de esa especie de isla europea, porque si bien es cierto que en la mayoría de Europa encontrar un Partido Popular o equivalente al Partido Popular que esté en los números, en las situaciones y en las victorias que está el Partido Popular español es bastante complicado, es casi un milagro encontrarlo de manera así tan pura, ¿no?, tan evidente, y sí tiene que dar el paso al frente de, insisto, no tiene que contentar a quien no tiene que contentar el Partido Popular, y desde luego yo no veo, y eso creo que lo tengo bastante claro, que el Partido Popular tenga ni la más mínima intención de pactar nada con el Partido Socialista, de hacer coalición con el Partido Socialista o de dar oxígeno a Sánchez, y precisamente porque sé y me consta y confío en que ninguna de las dos formaciones, ni Vox ni el Partido Popular, tienen como objetivo alimentar a Sánchez, pues creo que están determinados a entenderse por un bien mayor que cualquiera de las aspiraciones que puedan tener políticamente cada una de las formaciones, que es sacar a España de este hoyo de fango y de miseria en el que nos están metiendo quienes llevan 8 años en el gobierno, y parece que
han llegado ayer y que están luchando contra algún enemigo imaginario que nos ha llevado a esta debacle, ¿no? Creo que conviene a la izquierda que haya tensión entre el Partido Popular y Vox, que no se entiendan, seguir alimentando el mantra de la ultraderecha. Ayer leía los rótulos de Televisión Española comentando el ascenso de los ultras, y la verdad es que es una cosa bastante fascinante, porque creo que se han quedado bastante obsoletos en sus análisis. Sí, ni 24 horas han tardado en comparar a Alejandro Nolasco, el líder de Vox de Aragón, con Hitler en una imagen. Pero yo creo que ya esto, quiero decir, tuvo su momento a lo mejor, ¿no?, de duda, pues que la gente al final habla en las urnas y es la que determina qué le parece extremo, no necesario, innecesario, ¿no? El pueblo es soberano, y es soberano cuando vota izquierda de manera aplastante, y es soberano cuando vota derecha de manera aplastante también. Yo creo que ahí ya hemos superado ese primer capítulo de la democracia, ¿no? De que las urnas nunca se equivocan, para bien o para mal, o para que lo que decida la mayoría, ¿no? Que es el pacto que nos hemos dado todos en una democracia liberal y un Estado de Derecho como el que debería aspirar a ser España, en lugar de retroceder como está retrocediendo en muchas de las cuestiones que ya, insisto, creo que estaban superadas en la transición y que se consagraron y se apoyaron por parte de todos los españoles. Pero seguirán con ese mantra, y mi sensación, y ahí sí tengo una sensación bastante clara, es que Pedro Sánchez está sacrificando peones a todos sus candidatos en todas las territoriales, y lo va a hacer uno tras otro, precisamente para llegar él como candidato a las generales con ese mantra de: veis, os lo advertí, subí a la extrema derecha y no hicisteis nada y soy el único capaz de frenarla. Entonces, ¿pero usted cree que a estas alturas eso funciona? No, por eso lo digo, porque creo que ya no ha lugar, ¿no?, a esto, y sobre todo, insisto, teniendo en cuenta el trasvase de votos y cómo se las mide el Partido Socialista, porque hay que darse cuenta de una cuestión: el Partido Socialista en Extremadura, y mucho más evidentemente en Aragón, donde la candidata sí era una candidata de Moncloa, donde sí había sido seleccionada por Sánchez, donde venía de ser exministra portavoz del gobierno, o sea, no era un procesado extremeño que, bueno, mal elegido y que luego no era candidato de Moncloa y del que se podían desmarcar, ¿no? Esta era una apuesta personal de Pedro Sánchez, como lo es la señora María Jesús Montero, como lo serán los candidatos sucesivos que se vayan apostando o poniendo por parte de Moncloa para las distintas convocatorias, ¿no?, autonómicas. El Partido Socialista ya no se mide con el Partido Popular por la victoria. El Partido Socialista trata de sobrevivir el sorpaso de Vox. Y esto es una realidad, y cada vez será más evidente que Vox podrá llegar a ser segunda fuerza, y creo, de además... hecho, ha superado al PSOE en 1 de cada 4 municipios aragoneses, y las encuestas en Andalucía son demoledoras. Dicen que podría darle el sorpaso al PSOE en 8 de las 9 provincias. Fíjese, Luis, ya sucedió en Badajoz y parecía una isla. Bueno, una cosita así curiosa que ha pasado en las elecciones extremeñas, porque el descrédito del candidato Gallardo, procesado, bueno, apesado y demás. Alegría no era una mala candidata per se. No era una mala candidata per se, era una nefasta opción política para una comunidad autónoma. Lo de que no era una mala candidata per se, supongo que lo dice usted obviando que su uso del lenguaje es propio de alguien que tiene un cociente intelectual de 75. Sí, pero estamos hablando de una candidata socialista, tampoco vamos a pedir peras al olmo, es decir, o sea, creo que per se ella no era una mala candidata, teniendo en cuenta las opciones, claro, también hay que ver un poco el punto de partida, ¿no? Y sobre todo porque ella intentó hacer una campaña correcta y sobre todo desmarcándose de las siglas, porque las eliminó casi en todos los carteles, las convocatorias. El Partido Socialista, si aparecía minúsculo, y si no, no aparecía, ¿no? Era un poco esa reivindicación de Aragón es otra cosa que no es la política nacional, y creo que ahí se están equivocando desde Moncloa, afortunadamente para todos. Pero los resultados son los que son, y la realidad es que entre Vox y el Partido Socialista hay un 6% de diferencia de votos, es decir, que la fuerza de Vox ya es una fuerza que no se puede obviar. El Partido Socialista ha quedado en Aragón a más distancia del PP, pero bastante más, sí, que de Vox. Totalmente, por eso lo digo. Digo que ya se mide por no perder la segunda posición, que creo que es batalla perdida si continúa en la misma tesitura, porque, insisto,
muchos de los votantes tradicionalmente socialistas que consideraban que quien defendía sus intereses era la izquierda socialista, se han visto abandonados, huérfanos, y encuentran a alguien que les habla de tú a tú con los problemas reales y con soluciones reales a sus problemas reales. Y esto es al final lo que ha decantado el voto, más allá de las sensibilidades o de las preferencias tradicionales. Pero es que yo veía el escrutinio, el primer pueblo que cierra urnas en Aragón, no recuerdo el nombre, me van a perdonar sus habitantes, pero recuerdo que era el primero que cerraba y el primero en el que el más votado de los partidos era Vox. Es decir, que en la zona rural, en la España vaciada, en el campo, sector primario, todas estas cuestiones que, insisto, se han quedado huérfanas de alguien que defienda sus intereses porque parecía como que esto no cuenta nada, han apostado por una opción política que yo ya he dicho hace mucho tiempo que es la tercera formación del arco parlamentario, que por lo tanto merecía un respeto que nunca se le ha prestado y que creo que ahora está en posición de ejercer con muchísimo más argumento y con muchísima más razón de ser, porque, insisto, llamar ultras a los señores de Vox, bueno, pues puede ser vamos a decir, un recurso periodístico de ciertos medios de comunicación, pero cuando tú llamas ultras a los señores de Vox, estás llamando ultras a sus votantes, y yo creo, honestamente, que, hombre, llamar a los votantes, al electorado, a los que hace unos días te votaban a ti, ultras o fachapobres, me parece bastante poquito acertado por parte del Partido Socialista, pero oye, bienvenido sea, todo lo que sea hundir al socialismo y al comunismo, a mí me parece una buena noticia. De todas maneras, además, yo creo que eso ya poco afecta, digamos, a los votantes, todas estas retóricas, digamos, de la izquierda de siempre. Es verdad que antes pues te decían cualquier cosa y la gente, la derecha, pues se quedaba paralizada, ¿no? Uy, que me está diciendo que soy un ultra, que soy un fascista y tal. Yo creo que nosotros no nos paramos, digamos, a justificarnos con respecto a lo que diga la izquierda, porque evidentemente una izquierda absolutamente corrupta e impresentable como la que hemos tenido aquí en España, evidentemente nosotros tenemos otras cosas que hacer que estar pendiente de lo que nos digan. Por otra parte, lo que ha pasado, yo creo que en Aragón, yo creo que también es muy curioso, ¿no? Porque hablábamos de Extremadura comparándolo con Aragón. Ahí el Partido Popular en Extremadura al menos subió un diputado, ¿no? En Aragón, teniendo un candidato que no solo está muy bien valorado dentro, digamos, del ámbito del Partido Popular, sino que incluso se planteaba que fuera el sustituto de Feijóo por algunas personas del Partido Popular. Y no solo no se ha quedado igual, sino que ha perdido 2 diputados y bueno, pues sus resultados, que él pensaba que iba a ganar una mayoría absoluta y que iba a poder pactar con el PAR o con Teruel Existe, pues no ha sido así, ¿no? Entonces, es curioso porque, claro, es verdad que el Partido Popular español está con una estabilidad mucho más que en otros países de Europa, pero bueno, es que... De hecho, es el segundo grupo más numeroso en el Parlamento, en el Grupo Popular Europeo, ¿no? Después de Alemania. Sí. No. Sí, pero también es verdad que en España siempre han llegado, digamos, las vanguardias o digamos, las movimientos políticos o las revoluciones políticas siempre más tarde que el resto de Europa. Eso siempre ha ocurrido, ¿no? O sea, podemos hablar de las revoluciones liberales desde el punto de vista histórico. Es decir, las vanguardias políticas de lo que ha pasado en el resto de Europa siempre han llegado más tarde. Es verdad que cuando llegan a tope aquí en España, es decir, y cambian de un momento a otro, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, momentos históricos de la historia de España reciente, como en la transición, que de una mayoría absoluta de la UCD se pasó en el 82 a una mayoría absoluta del Partido Socialista con 202 diputados en el 82. Es que puestos a hacer cambios, pues se hacen a la gordo. Entonces, lo que te quiero decir que los españoles... es que la sociología es mucho más... por eso yo decía antes, estas esquemas que tienen algunos tertulianos de la derecha clásica, la COP, etcétera, en otros sitios, es decir, yo creo que son demasiado conservadores, ¿no? Es decir, hay que profundizar más en los cambios que se están produciendo en todo Occidente, en Europa, en otros países de nuestro entorno, y yo creo que hay que ver la realidad de una manera mucho más clara. Y luego, no tratar... Porque hablábamos antes por ejemplo, de que Vox entremos en los gobiernos y que nos comportemos como adultos y tal. Yo creo que el bipartidismo, a quien no ha tratado como adultos es a los votantes, ¿no?
Yo he entrado en gobiernos con el Partido Popular y nosotros teníamos acuerdos y tal, y cuando hemos entrado en el gobierno, olvídate de estos acuerdos y tal, si lo que aquí es subir el gasto público, vamos a seguir funcionando. Y cuando tú reivindicabas cualquier cosa que tenías pactada con el Partido Popular de manera previa, pues no lo cumplían, no hacían absolutamente nada. Yo creo que la democracia representativa, la democracia liberal, como comentabas antes, lo primero que tiene es un compromiso con los votantes. Eso es la democracia representativa. Y aquí el bipartidismo ha tratado a los votantes como imbéciles. Los sigue tratando como imbéciles, es decir, yo defiendo una cosa pero luego hago otra, porque yo lo que hago es ponerme de acuerdo con el Partido Socialista bajo cuerda, en los pasillos, en restaurantes oscuros y tal, y hacemos lo que nos da la gana, porque aquí estos votantes, da igual si son imbéciles los españoles, y vamos a hacer lo que nos dé la gana. Y eso es un poco lo que la gente ya está cansada. Hablábamos antes, lo de las élites y el pueblo, que lo has dicho tú muy bien, es decir, la gente ya ha percibido que ese bipartidismo lo que ha hecho es engañar al pueblo español. Pasa en el tema agrícola, en el tema del campo, en el mundo rural, la gente de la clase obrera, de la gente de los barrios que están siendo invadidos también están siendo invadidos determinados barrios por la inmigración, la inseguridad, etcétera. Yo creo que las clases populares de los países occidentales han visto que los políticos de siempre pues les han engañado una y otra vez, y por lo tanto están buscando alternativas. Aquí nosotros planteamos una alternativa al socialismo, pero cuando llegamos a los gobiernos nos dicen, oye, no, mira, sí está muy bien lo que dices y tal, pero bueno, aquí tenemos una serie de compromisos desde hace 40 años, el consenso, el bipartidismo y tal, y no podemos hacer eso, es una barbaridad y tal. Entonces no hay voluntad política por quien en un momento se ha querido presentar como alternativa al socialismo, sino que ha hecho seguidismo, es decir, ha sido muleta. Nosotros sí planteamos una alternativa. Yo creo, don Ricardo, que van a cambiar las cosas y que sí que por va eso, a haber voluntad política. Ojalá. Yo lo que veo es que a pesar de todo lo malo del Partido Popular, sigue ganando elecciones con una solvencia importante, y eso tampoco se puede despreciar. Hombre, está claro. Creo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de negociar. Yo creo que si y creo que es bueno para todos, además, que sea precisamente un liderazgo de la derecha sin mayoría absoluta. Creo que las mayorías absolutas en este momento los ciudadanos precisamente no las regalan por algo, y si no las regalan por algo es porque unos tienen un mandato y otros otro, ¿no? Unos tienen el mandato de gobernar y los otros el mandato de hacer que se cumpla lo prometido, lo pactado, o que se gobierne de acuerdo a las premisas, ¿no?, con las que los partidos han presentado, y creo que puede ser muy bueno para todos. Estoy completamente de acuerdo. Son complementarios totalmente. El PP y Vox en un sentido. Vox es un partido muy joven, carente todavía en muchos sitios de estructura, pero tiene unos principios firmes y tiene muy claro que es bueno para España y que no. El PP, por otro lado, pues tiene una gran historia, lo cual le ha llevado a abandonar un poquito el tema de los principios, pero tiene una estructura muy grande por todo el territorio y tiene una experiencia en gestión. Por tanto, ambos se pueden complementar perfectamente si hay voluntad por ambas partes. Por eso digo, y en el PP hay gente, yo creo que lo suficientemente inteligente para en los dos partidos hay interlocutores lo suficientemente capaces, cualificados, que aman España, que tienen un compromiso con el constitucionalismo, que detestan a Sánchez y al sanchismo por encima de cualquier otra cuestión, y ahí hay que aprender mucho de la izquierda, yo creo, en esos manuales de resistencia que tiene la izquierda. Vamos a sacar lo único bueno que nos ha dejado, que es que pase lo que pase, el enemigo siempre es el mismo, que no gobierne la derecha. Y aquí yo creo que tiene que ser la base, el punto de partida de los pactos PP-Vox en las autonómicas, en las municipales, en las generales, donde sea que se conciten esas mayorías evidentes, y que es que no gobierne la izquierda, ni la extrema izquierda, ni el sanchismo, ni el socialismo, ni nada que suene a ismo desde la parte zurda del arco del segmento electoral. Bueno, hacemos una pausa publicitaria porque se va a incorporar a la tertulia nuestro invitado del día, que ya le veo por ahí, que es don Julio Borges. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética desde hace más de 25 años, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para el rejuvenecimiento facial y corporal. Elimina grasa y tensa tu piel con la tecnología láser Endolit, sin necesidad de quirófano.
sin baja de recuperación, con resultados en una sola sesión. Visita a la doctora Margarita Esteban en la Clínica Sandra Oliveira en Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita de evaluación en el 689-707-317. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Leyenda negra. ¿Mito o propaganda? ¿De dónde surge el rechazo a España? ¿A quién beneficiaba? Javier Sardón analiza su origen y evolución. 17 de febrero, 7:30 de la tarde. Para más información, entra en la web del Club de Amigos, llama al 91-616-2464 o escríbenos un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Porque conocer el pasado cambia la mirada del futuro. Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 9:03 de la mañana, 8:03 en las Islas Canarias, y se incorpora a esta mesa de tertulia don Julio Borges. ¿Qué tal está usted? Bien, bien, buenos días, muchas gracias. Don Julio Borges es venezolano, aunque reside en España, es abogado, es expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Don Julio ha coordinado la publicación de un libro que se titula La crisis espiritual de la democracia. Polarización, totalitarismo, relativismo, donde intervienen muchos autores, por supuesto el propio don Julio, también don Juan Miguel Mateus, Rudy Albino de Asunsao, Paola Bautista de Alemán. ¿Qué es este libro, don Julio? Bueno, ¿es un lamento o es una descripción entomológica? Bueno, ambas cosas. Cuando hablamos de crisis espiritual de la democracia, queremos hablar justo al momento actual, donde sentimos que la democracia en todas partes del mundo, no importa el país o la zona, se encuentra en un proceso de cuestionamiento muy grande. Y hemos hecho este estudio convocando a gente de todas partes del mundo. Son 30 autores de más de 12 países y cada quien y de distintas tendencias políticas, ¿no? Bueno, yo diría que todos tienen un pensamiento más bien conservador desde el punto de vista cristiano también, político. Y el prólogo, la única persona que es de alguna manera distinta en el sentido religioso es Joseph Weiler, que es el prologuista, que va a ser el primer volumen, que está acá. Pero hay gente como Rocco Buttiglioni, está gente como Ignacio Sánchez Cámara, José Antonio Marina en el caso de España, pero la idea es precisamente buscar las distintas miradas de la crisis, desde el problema de la inteligencia artificial, al tema de la educación, al tema de los sistemas políticos, al problema de la polarización, el problema migratorio, y presentar entonces esa visión, digamos, de muchos ángulos, de muchas visiones, para tratar de ver que el problema de la crisis de la democracia actual, que se vive en todas partes, aquí en España y en todas partes del mundo, si no hay una recuperación de los valores más básicos de lo que es la convivencia humana y el sentido del humano, pues la democracia va a ser una víctima
muy clara en los próximos años. En España de su tuvimos eliminación. una guerra civil en 1936 que en realidad pues era una guerra civil cantada, vamos, anunciada, porque ni a un lado ni a otro del espectro político creía nadie en la democracia, con lo cual mantener un régimen democrático cuando nadie, ni a derecha ni a izquierda, cree en el régimen democrático es imposible. Antes o después empiezan las bofetadas. Hace pues como 10 años hicieron una encuesta en Estados Unidos que era estremecedora. Decía que la mitad de los americanos pensaba que antes de 10 años habría una guerra civil en Estados Unidos. Lo recuerdo. Entonces, afortunadamente han pasado 10 años y todavía no hay una guerra civil, aunque no sé lo cerca que hemos estado, teniendo en cuenta que fueron 3 milímetros los que separaron a Trump de la bala que le quería matar, ¿no? Más cerca estamos, eso es la verdad. Y bueno, pero ahí lo que anuncia, a mí me parece que es parte del problema central. Si uno pudiera dibujar esto como una historia, ¿qué podría decir uno? Bueno, hace varias décadas cayó el muro de Berlín, se pensaba que la democracia venía a gobernar el mundo entero, se hablaba del fin de la historia, como todos recordamos. Fukuyama, gran patinazo. Historia, pero la verdad es que ha sido lo contrario. Ahora la pregunta es, ¿por qué ha sido lo contrario? Y yo creo que la respuesta sencilla es que antes teníamos al menos una base, un sistema de valores que compartía, por más que tuviéramos posiciones muy diferentes, había algunos elementos que se compartían y que eran no negociables, y eso estalló. Y al momento de estallar, entonces la democracia ya no es un lugar de encuentro o de consensos o de diálogo, sino es un campo de batalla, de enfrentamiento, de amigo-enemigo, de ruptura, de guerra, y esa es la transformación que ha habido en los últimos tiempos. Ahora, eso que puede ser normal, que la democracia sea agitación, sea enfrentamiento, no puede ser, digamos, lo que sea permanentemente la democracia. La democracia tiene que encontrar un espacio donde haya unos valores prepolíticos distintos al gobierno, previos al Estado, que sean el suelo sobre el cual se construye la democracia. Eso hoy no lo hay en ninguna parte. Pero ¿cómo hacemos para recuperar esos valores cuando una mitad, más o menos, de la población no cree en ellos? Ese es el problema. Es decir, al final el tema está en cómo nosotros planteamos, como estamos haciendo hoy, un debate, una conversación pública para que pueda haber una introspección o un debate sobre esos valores para que puedan ser un patrimonio de todos. O sea, lo que hemos hecho es alejarlo de la podríamos conversación decir pública. que el libro es un aldabonazo para señalar que está en riesgo la propia democracia, que eso se debe a que faltan unos valores compartidos que son prepolíticos y que deberían impregnar la acción política. Por ejemplo, el respeto al que no opina como tú, ¿no? Por ejemplo, y claro. que, por tanto, pues habría que abrir el melón, empezar a debatir y ver qué demonios ha fallado en los últimos años para que haya tanta gente que está dispuesta a considerar normal, por ejemplo, que le peguen un tiro a un orador conservador como era Charlie Kirk en Estados Unidos. Totalmente. Y añadiría dos cosas importantes. Una, si tú mencionabas las encuestas, pero si ves las encuestas en Europa y aquí en España también, sobre todo los jóvenes, si le preguntas qué prefieren, libertad o seguridad, prefieren seguridad. Es decir, la libertad ha pasado a ser un tema que no es tan importante en función yo pueda tener confort o pueda tener algún tipo de seguridad. Y eso no solamente en España o Europa, en Estados Unidos es igual y en América Latina. No, por ejemplo, en América Latina, América Hispana, perdóneme, América no me Hispana. gusta usar el término América Latina, en Iberoamérica, si quiere usted. Tenemos un ejemplo muy bonito, el de El Salvador, donde un señor llamado Bukele pues ha hecho algo que es establecer un sistema de emergencia, un estado de emergencia en el país que dura ya muchísimos años, y aplicando esas medidas absolutamente excepcionales, constitucionalmente hablando, ha logrado acabar con la criminalidad y transformar El Salvador en uno de los países más seguros del mundo a cambio de negar libertades básicas a los salvadoreños. Y yo, comentando el caso de Bukele, no sé si estará usted de acuerdo con lo que yo voy a decir, yo decía que me parece inadmisible desde el punto de vista democrático lo que hace Bukele, pero que si viviera en El Salvador votaría a Bukele. Eso es un ejemplo fabuloso. Y la gente piensa, habla y lo dice así. Es decir, prefiero poner de lado la libertad y apostar a esta seguridad de poder caminar en la calle. Ahora, el problema es si todo se queda allí.
y no hay una evolución a devolverle la libertad a la gente, que es la tarea pendiente en El Salvador, porque Bukele se ha venido religiendo por encima de la Constitución, de manera que ese ejemplo me parece clarísimo. Y añadiría además otro tema para ponerlo en la conversación más grande, que es que también vivimos en una época donde el orden europeo, después de la Segunda Guerra Mundial, también se dinamitó, y estamos en lo que pareciera ser una época neoimperial, es decir, China toma el poder como quiera, Rusia toma el poder y los países como quiera, y Estados Unidos ahora habla de Groenlandia, habla de Panamá, del Golfo de América, etcétera, también asumiendo una posición en la cual la democracia es la primera víctima, porque llegamos a la ley del más fuerte, que es esa visión neoimperial de las relaciones internacionales, con lo cual ese orden que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, que era un orden europeo de democracia, diálogo, posibilidad de consenso, hoy por hoy está haciendo aguas, y para Europa representa también una alarma encendida existencial y de enorme calado. Bueno, pues como ven ustedes, queridos oyentes, don Julio Borges plantea en su libro, que es una obra coral con 30 autores, ¿no? 30 autores, 12 países. Coordinado por don Julio y por otros de esos autores, plantea el problema de que estamos en estos momentos en una crisis de la democracia, crisis que se debe pues a que no existen valores compartidos ya en la sociedad, y por tanto es una invitación el libro a abrir el melón y a empezar a discutir sobre qué podemos hacer para recuperar esos valores compartidos y qué valores compartidos podrían ser, ¿no? Les recuerdo el título del libro: La crisis espiritual de la democracia, polarización, totalitarismo, relativismo. El coordinador de la obra es don Julio Borges y la editorial es Secotia, y lo pueden encontrar ustedes en cualquier librería del ramo o en online, pues a través de Casa del Libro, de Amazon. Pasemos a otra cosa, porque usted es político venezolano y sí, no quiero dejar de aprovechar su visita aquí para conocer su opinión sobre lo que está pasando en Venezuela. Durante muchísimos años, 14 años de madurismo han sido, 13, sí, 14. 13, desde el año casi 13, 14 años. 13 sí. años de madurismo. Hemos visto a mucha gente muy emperifollada y con el meñique muy extendido hablar de lo malo que era Maduro, y nadie ha movido un dedo para echar a Maduro. Realmente al revés, lo que han hecho muchos políticos de esa Europa que usted dice que ahora mismo pues entra en crisis, lo que han hecho muchos políticos europeos ha sido ayudar bajo la mesa, mientras fingían apoyar a la oposición, ayudar bajo la mesa a que Maduro consolidara su poder. Y ha tenido que llegar un señor, pues hombre, al que le critican mucho y le insultan con todo tipo de creativos comentarios, que se llama Donald Trump, y resulta que es el que ha llevado a Maduro a la cárcel. Y en estos momentos, por fin, Venezuela parece que se encamina hacia la libertad, aunque, bueno, vamos a ver qué pasa a lo largo del camino y si no hay tropiezos. ¿Cómo valora usted la situación actual en Venezuela? Y conociendo el paño, ¿qué prevé usted que va a pasar? Bueno, yo creo que para mí lo más importante que hay que comenzar diciendo es que estamos mucho mejor que antes del 3 de enero, cuando se llevaron a Maduro, y que por más que haya gente que critique o que hable, se solucionó un problema de un dramatismo que es difícil de describir para que se entienda la dimensión de lo que pasaba en Venezuela, que la puedo expresar con 8 millones de personas que se fueron de allí, que no es poca cosa. 8 millones el mayor de personas. Exilio de la historia reciente. Totalmente, y sin guerra, además. Entonces, o con otro tipo de guerra, por ponerlo de esa manera. Ahora, viendo esto, hay dos puntos en los cuales nosotros tenemos que tener el mayor alerta. En primer lugar, no caer en la tontería de pensar que se fue Maduro y somos felices, sino que todavía hay un trecho que recorrer importantísimo para lograr que el país tenga instituciones y tenga democracia plena. Y en ese sentido hay dos peligros que son también fundamentales entender. El primero de ellos, que no se recicle el madurismo. Es decir, que ahora que Venezuela entra a un momento en el cual se abren las inversiones petroleras y se abre, digamos, toda esa economía que es tan poderosa y que ha sido saqueada, se abre la inversión internacional, no se comience a ver ingenuamente que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez son la solución, sino que han sido el problema.
que no se maquillen, que no se reciclen. Problema número 1. Y el segundo, que no nos quedemos a mitad de camino. Es decir, que esta reforma económica que ha comenzado con muchísima potencia no quede a mitad de camino y no se llegue a la transición democrática, sino que se piense que con la economía basta y que con eso nos podemos conformar. Esos dos temas a mí me parece que son fundamentalísimos, que los venezolanos los adoptemos con mucha fuerza y que el mundo entienda que nos debe acompañar a que estos dos procesos ocurran. Tengo la sensación, corríjame si me equivoco porque usted sabe mucho más que yo del tema, pero tengo la sensación de que las intenciones de Trump y de Marco Rubio son efectivamente llevar a cabo una transición en Venezuela y que lo que están haciendo es utilizar al propio chavismo para desmontar el chavismo. Utilizar a un sector del chavismo dispuesto a dialogar y a conseguir quizá un futuro perdón para desmontar al sector más duro del chavismo, lo cual quiere decir que antes o después habrá algún tipo de intento de reacción por parte de los sectores chavistas más duros. Hemos visto, por ejemplo, cómo se ha liberado a Juan Pablo Guanipa para, pasadas unas horas, volverlo a encarcelar. Suena a que en estos momentos, pues Delcy Rodríguez, que como usted muy bien recuerda, es parte del problema porque era parte de la dictadura torturadora y criminal, pero Delcy Rodríguez está jugando a ser ella la que encabece esa transición para librarse ella personalmente de las consecuencias del pasado. Pero no las tiene todas consigo en cuanto a poder, digamos, acabar con, por ejemplo, un Diosdado Cabello, ¿no? Bueno, yo diría que este proceso está conducido, quien va al volante es los Estados Unidos. Y lo que hay que buscar es que nadie se desvíe, ni el madurismo sin Maduro, y tampoco los Estados Unidos en ese proceso. Lo pongo con un ejemplo muy claro. Zapatero estuvo en los últimos días en Venezuela. ¿Por qué va Zapatero? ¿Por qué le quieren dar los hermanos Rodríguez, Delcy, Jorge, esa especie de figuración en un proceso que han anunciado de amnistía que es totalmente chucuta, se ha quedado a la mitad? Por ejemplo, yo estoy fuera de la amnistía. Juan Pablo, que es de mi movimiento también, sale y lo vuelven a meter preso. Bueno, porque ellos quieren proyectar que una figura como Zapatero es la responsable de ese proceso de amnistía y lo invitan a celebrar la fotografía de una ley de amnistía que han hecho ellos que se ha quedado corta. Entonces, en ese sentido, el proceso del desmontaje del madurismo es muy complejo y requiere mucha determinación y para nosotros es muy importante que ese acompañamiento internacional exista en opinión pública y en acción, porque estamos hablando de una Venezuela donde no hay institucionalidad, no hay fuerza armada, no hay ni siquiera policía, no hay sistema judicial, sino que todos son grupos y mafias que están entrelazadas entre sí con el crimen organizado y la corrupción. De manera que se trata de un proceso muy complejo para reconstruir un país donde pueda darse, ojalá que en el corto plazo, un proceso de elecciones y de renovación de las instituciones. Ese es el reto y el tamaño del reto que tenemos, que es enorme. ¿Cómo demonios se reconstruye un país? ¿Cuántos habitantes tiene Venezuela? ¿30 millones? Si sumamos a los que están afuera, son cerca de 35 millones de personas. 35 millones. ¿Cómo demonios se recupera un país teniendo una cuarta parte más o menos de su población y además, pues entre ellos la gente más emprendedora, más dinámica, los más preparados? Sí. ¿Cómo demonios recuperas un país que tiene a tanta población fuera, que es precisamente la que debería liderar la recuperación, pero tampoco va a volver mientras no se haya producido la transición, claro, ¿no? Es muy complicado. Es muy complicado. Ahí hay un tema básico, casi que zoológico, que es el tema del control territorial y la seguridad. Es decir, que la gente sienta que puede estar en un país donde no te van a parar en todas las esquinas, como sucede ahora, para quitarte tu teléfono, tu móvil, revisarlo, y si tienes algún mensaje opositor, o te meten preso o te quitan dinero. Es decir, es una cuestión de la ley de la selva completamente. Es decir, ese nivel básico de tener control territorial hay que alcanzarlo, tener la seguridad de que se baja la represión a cero, de que no existe represión política a periodistas, activistas sociales y a líderes políticos. Y en esa medida, yo sí pienso que
buena parte de los 8 millones que están afuera van a pensar volver con seguridad. Se han hecho estudios en otros países, por ejemplo, el caso de Colombia, que está al lado de Venezuela, tiene casi 3 millones de los migrantes. Ahí se han hecho varias encuestas durante diferentes momentos y buena parte dicen que de haber un cambio van a volver. De manera que si este proceso en los próximos meses camina bien, creo que mucha gente buena, gente que quiere reconstruir el país, va a volver, pero hay que lograr ese básico que tú mencionabas para que haya la seguridad de que es un proceso irreversible y que va camino al futuro. ¿Se atreve a hacer alguna predicción? ¿Cuándo vemos a Diosdado Cabello bien detenido, bien exiliado? Bueno, yo creo que hoy Diosdado Cabello está cumpliendo un papel que los Estados Unidos le ha puesto, que es el de ser el que aguante, el que sujete a una cantidad de fuerzas. Allá hay grupos paramilitares y parapoliciales que tienen armas y que pasean por las calles todo el tiempo. Buena parte de esos grupos los maneja hoy por hoy Diosdado Cabello. El mismo tema de la Fuerza Armada está fracturada, está hecha a pedazos, está corrompida. Eso también es parte del tapón que tiene que representar en este momento el señor Diosdado Cabello. Y lo importante va a ser ese proceso, cuando todo esto cambie, cómo lograr un cambio sin impunidad y que haya un cambio sin justicia, con justicia pero sin impunidad. Eso es uno de los retos más importantes a futuro también. Me ha hecho usted una larga cambiada y no me ha hecho una predicción de tiempos. No, pero es que tú decías... No, lo ha explicado usted perfectamente. Pero es que tú decías algo muy importante. Quiero tú mismo decías algo importante que era, bueno, quizás esta gente, los Rodríguez, Diosdado, están ahorita portándose, como les dice ahora, las indicaciones de una transición bajo la tutela de Estados Unidos, porque quisieran que de alguna manera sean examinados. En el caso de Diosdado tiene una recompensa sobre su cabeza, tiene también juicios abiertos en Estados Unidos, tienen sanciones los otros. Entonces ellos tienen el incentivo de portarse bien a ver si se les puede aminorar esa carga que tienen encima y que es culpa y responsabilidad de ellos de manera total. Se la han ganado completamente. ¿Quién será presidente de Venezuela? María Corina, si hay unas elecciones libres. Hoy por hoy, sin lugar a dudas, al haber unas elecciones, María Corina tiene la primera opción, y lo que nosotros esperamos es que pueda haber un proceso de renovar toda la institucionalidad para tener esas elecciones lo más pronto posible y que el país sienta, porque pensar que Venezuela es un país dividido, como si estuviera enfrentado en dos pedazos, eso no es verdad. Es decir, yo quisiera transmitir claridad que lo que es un país casi que unánimemente quiere democracia, quiere cambio, y una minoría que lo ha tenido secuestrado durante décadas. Pero no se trata de Además, dos países enfrentados. Se demostró en las elecciones donde ganó Edmundo González, que ganó con un 75% del voto frente al 25%, ¿no? O un 70% frente al 30%. Y sin haber votado los venezolanos afuera. Los 8 millones de venezolanos que se han tenido que ir, claro. Y sin el miedo. Es decir, si hubiera votado la gente sin miedo, hubiera podido ser perfectamente una proporción mayor. Por eso ese miedo que hay de una guerra civil o que puede haber un enfrentamiento de dos Venezuela, como tú mencionas al principio, no aplica. Así como tampoco aplica lo que han querido decir que la transición venezolana va a ser como la transición española, no aplica tampoco. Eso no es cierto. Es otro sujeto, es otro ecosistema completamente diferente. Pero hay en el ADN venezolano hay una vida libertaria y democrática que yo creo que es la que se va a imponer en el sentido bueno de la palabra, y vamos a poder tener una transición democrática. No sé si mis contertulios quieren hacerle alguna pregunta a don Julio. Yo estaba escuchando atentamente su análisis y la verdad es que comparto que efectivamente en relación al libro, a esa crisis de la crisis espiritual de la democracia, han sustituido o han reemplazado, nunca mejor dicho, ahora que estamos hablando de la teoría del reemplazo de hace unos días, con esa inmigración ilegal regularizada por decretazo y demás, yo creo que ha habido también un reemplazo ideológico desde el punto de vista de que la desnaturalización de las democracias occidentales que se apoyaban en ese humanismo cristiano del que han renegado tantos durante tanto tiempo ha provocado efectivamente una pérdida de la arquitectura moral
de los ciudadanos, y esos ciudadanos han tenido que buscar algo que rellene ese hueco, y ese hueco ha sido rellenado por una serie de ideologías perversas, una serie de ideologías políticas nefastas que parecían ser, digamos, esa religión alternativa, pero que al final se han convertido más que en una religión alternativa y en algo mejor, en un castigo bastante peor y en una condena a la realidad a la que estamos asistiendo ahora mismo, que es esa reconstrucción, ¿no? Desde un momento de crisis y un momento de hundimiento del que creo que hay que salir, ¿no? O sea, totalmente. Imposible decirlo mejor, de verdad. Bueno, pues yo lo veo por mis hijos, o sea, lo digo por las nuevas generaciones, que también es algo que tenemos que tener en cuenta de cara a los comicios que se están celebrando y demás. También el reemplazo generacional, ese sí es natural, no es nada impuesto, en el que los votantes tradicionales van, bueno, pues falleciendo algunos, otros pues no están en facultades de votar y demás, y hay unas nuevas generaciones que llegan y que tienen una opción política en mente que aquí en España, vamos, yo tengo clara cuál es, y de ahí el interés reciente de la izquierda española por prohibir los toros, prohibir la caza, prohibir las redes sociales para los menores de 16 años. Todo esto tiene que ver con esa regularización también masiva de 800.000 nuevos votantes o potenciales votantes, y es el controlar el relato, que los jóvenes ya no compran a los canales oficiales o a la institucionalidad de vida, ¿no? Ya buscan por otras alternativas que hay que cercenarles, e insisto, creo que hay un efecto péndulo importante en los jóvenes de la generación que no están votando todavía o que están empezando a votar ahora por primera vez, en la que vuelven a ser más católicos que nunca, más taurómacos que nunca, vuelven a la esencia. Así y yo es. creo que eso es importante porque es una buena señal. Tampoco lo hemos estado haciendo tan mal, ¿no? Como No, yo padres. estoy de acuerdo, honestamente, con esa visión. En el sentido que al final se ha vendido un relato, entre comillas, de libertad, que al final lo que ha llevado es un gran vacío existencial. Y creo que ahorita hay una búsqueda sincera de tratar de buscar en ese camino autenticidad. Y eso es un poco lo que estamos viendo en el renacer de muchas cosas aquí y en otras partes del mundo. Y es alentador, honestamente. Bueno, pues don Ricardo, Bueno, una última pregunta. me parece muy interesante todo el tema del libro, porque además yo creo que es una cosa que está ocurriendo. Hablabas de Fukuyama, hablabas un poco de la relajación, yo creo que también de las bases de lo que es Occidente, de la cultura occidental, porque al final la democracia y una serie de valores, hablabas también de derecho natural, hay que defenderlo también, incluso de manera agresiva, porque la civilización hay que defenderla. Es decir, si tú no lo defiendes, evidentemente vienen los malos y acaban con ello. Lo que pasó con Fukuyama fue un relajamiento por parte, digamos, de los políticos occidentales, que lo que han hecho, y estamos viendo además clarísimamente cómo emergen determinadas potencias con valores y con una cosmovisión totalmente contraria a lo que es Occidente, a lo que es la dignidad de la persona, a lo que es la democracia. Podemos hablar de China, podemos hablar de las cuestiones ahora mismo de todo el sur global, es decir, de esas ideas, digamos, alentadas además con un resentimiento hacia lo que es Occidente, fomentadas por estas potencias de los BRICS, etcétera, ¿no? Y de esa izquierda moderna, ese neocomunismo que penetra y capilariza a través de ingeniería social en todos los ámbitos. Y evidentemente yo creo que una vez que cayó el muro de Berlín, hubo un relajamiento por parte de Occidente clarísimo, un relajamiento de las bases. Sí, no había competidor, no había contención. Claro. Pero entonces, por eso, hablando de derecho natural, hay que volver todavía a las esencias, en el sentido de que las civilizaciones hay que defenderlas. Claro. Como lo que decía Séneca, ¿no? De la vida es milicia, es decir, o que la política es la guerra por otros medios, en el sentido de que hay que ser contundente. Para defender una civilización, la dignidad de la persona, las libertades, lo que no puedes hacer es relajarte, porque evidentemente el contexto que se creó en Occidente después de la Segunda Guerra Mundial da lugar, pues evidentemente, a que se defiendan las democracias, etcétera, pero en el momento que pasan 60 años hay un relajamiento. En el momento que cae en el muro de Berlín y lees cosas como las de Fukuyama y dicen no hay que preocuparse porque va a haber una paz perpetua, etcétera, no. Sí. Entonces, cierta agresividad a la hora de defender los valores de lo que hablaba usted, en el sentido del derecho natural, de los valores de Occidente, claro. en qué consiste la cultura occidental, hay que combatir. Es decir, Totalmente. no vale relajarse, porque es verdad
que esa complacencia de determinados políticos que decían que defendían el humanismo cristiano y tal, se han relajado de tal manera, han dejado penetrar otras ideologías que en un momento dado estamos viendo que lo que están haciendo es acabando con nuestra forma de vida, con nuestra cosmovisión. Si queremos defender nuestra cosmovisión, si queremos defender Occidente, si queremos defender la dignidad de la persona, tenemos que ser también agresivos a la hora de defender los principios que constituyen la cultura occidental. Totalmente. Por lo tanto, aunque parezca a veces que determinadas personas, puede ser J.D. Vance, cuando dio su discurso en Alemania, o el señor Trump, o Marco Rubio, etcétera, me dicen, no, estos señores están diciendo unas cosas. Pues yo creo que esas cosas lo que ayudan también es a que a la gente le dé vueltas a la cabeza. Totalmente. Y que empiece a reaccionar, y Occidente debe reaccionar. A mí me da la impresión con lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo, que la gente se escandalizó con lo de Vance y Trump sobre Europa, pero es que al final lo que dijo, no sé si ustedes están de acuerdo con lo que voy a decir, ustedes están dejando de ser Occidente y estamos asumiendo nosotros entonces la defensa de Occidente, Estados Unidos. Exactamente. Es decir, Europa, que fue el crisol de todos estos valores que han hecho posible la democracia, los derechos humanos, la democracia además como valor universal, ya lo puso de lado y le toca entonces a Estados Unidos, es lo que han dicho ellos, defender lo que ustedes no han sido capaces de defender. Bueno, lo dicen hasta incluso en su estrategia, digamos, militar, es decir, la decadencia civilizatoria de lo que es Europa, hay que recuperarlo. Decía Oswald Spengler que las libertades que tanta sangre costó conseguir, ahora a los nietos de los que las consiguieron no se les puede obligar a utilizarlas, ni siquiera amenazándoles con el castigo. O sea, la gente pasa de las libertades que consiguieron sus abuelos y efectivamente se relaja. Claro. Bueno, don Julio, muchísimas gracias. gracias. Felicidades como venezolano que es usted por la esperanza, la puerta de esperanza que se abre en Venezuela. ¿Sabe usted para qué sirvió el 3 de enero, el día de la detención de Maduro aquí en España? Pues para que se le cayera la careta a mucha gente de la izquierda que te habla de cómo hay que traer inmigrantes desde fuera, pero el día en que los inmigrantes venezolanos salieron a las calles de España a celebrar la caída de Maduro, entonces empezaron desde la izquierda española a pedir la expulsión de los venezolanos. Sí, y a llamarlo gusanos, etc. Sí, sí. Increíble. O sea, tremendo. Bueno, muchísimas gracias, a don usted. Julio. Recordamos los datos del libro. La crisis espiritual de la democracia. Polarización, totalitarismo, relativismo. El coordinador es Julio Borges, pero son 30 autores los que participan y la editorial es Secotia, y lo tienen ustedes pues fácilmente accesible en sus librerías y a través de las redes. Gracias, don Julio. Muchas gracias. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a rematar la tertulia. Tu voz, tu libertad. Bueno, 9:37 minutos, 8:37 en las Islas Canarias. Me comenta don Ricardo Chamorro que mañana hay manifestación de agricultores. ¿Dónde? Sí, va a haber una manifestación de agricultores en Madrid que va a empezar desde la Plaza de Colón hasta el Ministerio de Agricultura, mañana a las 11 de la mañana, en la que vienen agricultores de toda España a protestar en relación a toda esta polémica relativa al acuerdo de libre comercio de Mercosur y también de la bajada del presupuesto de la política agraria común, que se quiere recortar un 22%, el Pacto Verde también, pues estar en contra de ese Pacto Verde que lo que ha hecho es dar lugar a una burocracia verde que está quitándole la rentabilidad a las explotaciones agrícolas y ganaderas y bueno, pues ahí van a estar agricultores, tractores mañana en Madrid, pues defendiendo la soberanía alimentaria de España, la autonomía alimentaria de Europa y unas condiciones dignas para ese sector agrario que ahora mismo está amenazado por ese acuerdo de Mercosur, igual que está siendo también atacado por el acuerdo que tenemos con otros acuerdos de libre comercio, como el acuerdo que tenemos con Marruecos, que está sustituyendo, por ejemplo, el sector hortofrutícola de zonas del sur de España y, por ejemplo,
el acuerdo que tenemos con Sudáfrica también, que está sustituyendo el tema de los cítricos en toda la zona de Andalucía y Levante, ¿no? Entonces, pues nada, estar con ellos, porque yo creo que la soberanía alimentaria, y así lo hemos defendido en Vox siempre, es muy importante, y defender también a quien sustenta y da sostenibilidad a nuestras zonas rurales, porque realmente el medio económico fundamental de esa España que han vaciado los partidos de siempre, del bipartidismo, pues al final se sustenta de ese sector primario, ese sector agrario tan importante, y yo creo que si creamos un ambiente tan negativo a esa rentabilidad de las explotaciones agrarias en las zonas rurales, vamos a tener más despoblación y vamos a tener menos cohesión de España. Yo creo que es importante pues defenderles y apoyarles, porque nos dan de comer a todos los españoles, a todos los europeos, y han estado ahí cuando ha habido crisis, como la crisis del COVID, o crisis importantes también, y yo creo que además, desde el punto de vista estratégico, el tema alimentario es fundamental. Si tú no desarrollas pues una industria alimentaria importante, pues no eres dueño de tu destino, porque al final vas a comer lo que te dan países terceros, y lo que se está haciendo en Europa es una política impresentable, en el sentido que estamos deslocalizando la producción de alimentos a países terceros en vez de fomentar el sector agrario, que es lo que se hizo con la política agraria común después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y ahora mismo con estos acuerdos de libre comercio, la moneda de cambio siempre en esos acuerdos es el campo español, es la agricultura, la ganadería, y al final pues sacrificar nuestras zonas rurales y la cohesión de nuestro territorio nacional, porque ellos son los que gestionan nuestro patrimonio ecológico, los que viven en nuestros pueblos y los que dan consistencia a la cohesión de España. Bueno, ayer pues pasaba algo que me ha dejado, como dicen por ahí, flipando, que es que en Sant Cugat, Barcelona, pues Vox se puso pesado que había que limpiar el censo de empadronamientos irregulares, y resulta que efectivamente se ha dado de baja a 5.000 tíos empadronados irregularmente. ¿Y por qué me deja eso flipado? Pues porque es que Sant Cugat tiene 100.000 habitantes, no llega a 100.000 habitantes. Quiere decir que el 5% del censo era fraudulento. Se puede extrapolar, porque si hacemos una regla de 3, quiere decir que en España de 50 millones de habitantes hay 2,5 millones que están fraudulentamente empadronados. ¿Cuántos de esos están recibiendo ayudas públicas cuando a lo mejor residen en otro país? Porque hemos conocido algunos casos de gente que recibe ayudas públicas altísimas del gobierno vasco mientras reside en Francia o en Inglaterra. ¿Cuántos de estos falsos empadronados han votado en elecciones municipales? Me pregunto. ¿El 5% de empadronados irregularmente en Sant Cugat? ¿Cuántos hay en toda España? Pues es que yo creo que nadie lo sabe, que ese es el problema, ¿no? El problema en España es que hay una falta de control absoluta en muchos aspectos y en muchos sectores, y estaba pensando ahora no solo en los empadronados irregularmente, y hay denuncias ya, por ejemplo, de usuarios del padrón municipal en Madrid que denuncian que hay una serie de locutorios pakistaníes que compran todas las citas, o sea, que se hacen con todas las citas, nada más salir tienen una serie de mecanismos digitalizados, automatizados para reservar todas las citas, y luego las venden para que puedas ir al padrón. Extranjería. De manera que cuando tú quieres hacer una gestión en el padrón, pues para cambiar tu domicilio, porque te mudas de casa, o porque quieres incluir a tu nuevo hijo, o porque te casas y vas a formar una nueva unidad familiar y quieres... tienes que comprar la cita al pakistaní. Bueno, o esperar sine die, porque al parecer, y esto es una denuncia que hay recurrente y que he leído ya en 2 o 3 ocasiones distintas de 2 o 3 usuarios diferentes, ponen en conocimiento de las autoridades madrileñas, ¿no? Si esto pasa en Madrid, pues podrá pasar en muchos otros ámbitos, y podríamos hablar efectivamente de cómo yo he tenido ocasión en alguna de las tertulias en las que participo de entrevistar a alguna propietaria de piso inquiocupado, que denunciaba precisamente que quien ocupaba ese piso y a quien ella le había alquilado era una familia de inmigrantes en la que el padre, a pesar de
figurar empadronado en ese domicilio para percibir ayudas públicas o para que las recibieran sus hijos en función de su situación, en realidad residía fuera de España, en Francia en concreto recuerdo, trabajaba allí y venía solo de vez en cuando. Y esto se pone en conocimiento de los servicios sociales para que se investigue y demás, y lo que se les ocurre es avisar de qué día van a ir, con lo cual, preavisando, efectivamente este señor volvía los días que tenía la cita o la visita, que debía ser sorpresiva y no lo era. Y así tantas y tantas otras cuestiones, con lo cual, bueno, pues efectivamente esto abre o pone el foco en algo que efectivamente es una realidad y que seguramente exista en muchos otros municipios, en muchas otras localidades, y que alguien debería estar controlando. ¿Qué quieren que les diga? Luego, que ¿por qué sube Vox? Oiga, pues sube Vox porque los españoles somos pacíficos y en vez de quemar los edificios públicos, preferimos votar. O sea, no me fastidies. O sea, que unos ocupas cobraban ayudas públicas y encima sin vivir el padre ni aquí. O sea, recuerdo el caso de la señora perfectamente. Además estuvo ella viviendo en un trastero, en el trastero de la vivienda durante un montón de tiempo, porque en un viaje que hizo fuera de España dejó a la que era su inquilina, que le había alquilado una habitación. Ella alquilaba su casa por habitaciones, porque bueno, le sobraban dos, creo que tenía 3 habitaciones y ya tenía una y alquilaba 2, o tenía 4 y ya alquilaba 3. Una la ocupó, esta señora la ocupó inicialmente de manera legal, con un contrato bueno, pues de alquiler de esa habitación, y cuando esta persona viaja en vacaciones fuera de España, se atrincheran en el piso, se adueñan de su habitación, que tenía una llave con la que ella cerraba para tener sus cosas dentro, ¿no? Una cierta privacidad en lo que no era zona común, y efectivamente estuvo casi 3 años y denunciando efectivamente que el marido de esta señora no residía en España, que trabajaba en Francia y que aún así estaba recibiendo ayudas de las administraciones públicas españolas. Somos unos benditos. En Nepal el gobierno tuvo que huir en helicóptero del país para que no le lincharan. Aquí en España pues somos más tranquilos y lo que hacemos es ir a votar. En fin. Como dice usted, señor don Luis, al final pues un poco es el relato de Vox, es decir, defender la propiedad. Hablábamos antes del tema de las ocupaciones, defender el sentido común, defender pues el derecho de los españoles a cobrar también sus ayudas, a que no se te metan en tu casa, a que estas mafias que estamos viendo pues no hagan un fraude a la propia administración, que gente está pagando toda su vida a la seguridad social y trabajando pues toda su vida para que tener una vida tranquila, y que no vean que se le están llevando esta gente con empadronamientos ilegales, ¿no? Y luego lo de la votación es más complicado, porque en principio, aunque tú estés empadronado, no te van a dar la nacionalidad, pero es verdad que después de lo que hemos visto de los 500.000 inmigrantes que quieren... No, pero tú, estando empadronado, si eres de alguno de los países que tienen tratado bilateral con España, puedes votar en las municipales aunque no seas nacional. Ya, pues entonces ya, pues fíjate, evidentemente pues un fraude más, ¿no? Y con la regularización entonces del 500.000 de inmigrantes ya tenemos pues ese fraude también desde el punto de vista administrativo. Esto hay que recordar. Por eso preguntaba en las noticias, es que si en Sant Cugat se ha dado de baja a 5.000 tíos empadronados de forma ilegal, eso quiere decir que había más tíos empadronados de forma ilegal que votos tuvo el PSC, que votos tuvo el PP, que votos tuvo la CUP, que votos tuvo ERC, que votos tuvo Vox. Más ilegales empadronados fraudulentamente que votantes tuvieron cada uno de esos partidos. Es tremendo. Tremendo. O sea, ¿cuántos de esos votantes fraudulentamente empadronados votaron en las elecciones municipales? Me pregunto. Pero si no se sabía que existían, ¿cómo se va a saber quiénes votaron? Quiero decir que es que al final esto es un despropósito desde principio a fin, ¿no? Si tú no eres consciente de que esa gente está empadronada ilegalmente, es un termómetro muy claro de la falta de control en determinados procedimientos administrativos. Pero sin embargo, si les das ayudas públicas. Claro, por eso digo que es que al final es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y ahora leía, y al hilo de esto se me viene a la mente otra discusión que tenía el otro día con un grupo de amigos, ¿no? En el que me hablaban de que la Seguridad Social, por ejemplo, ahora quiere implementar un observatorio para las bajas
las bajas de trabajadores. Ahí hay otro melón que abrir con las bajas de trabajadores que no están siendo bajas reales, o que sí que están siendo bajas reales pero que son bajas edulcoradas, y cómo las empresas tienen que soportar esa situación, cómo encadenan una baja con otra, cómo al llegar de baja no puedes despedir al trabajador aunque sepas que ha estado fingiendo la baja, o que es una baja que no responde a un objetivo, oye, una operación, una enfermedad crónica, no, sino pues ansiedad, baja por ansiedad, baja por, o sea, decir, cajones desastre que están ahí, y que veía el otro día la media nacional está en 46 días de baja por trabajador, la media nacional, media, lo que no significa que todos tengamos 46 días de baja al año, ni muchísimo menos, pero que, teniendo en cuenta que hay algunos que tienen 200, pues al final la media se reparte y queda en 40 trabajadores. Pero, por ejemplo, en Galicia, esa media asciende al doble, a 81 días de baja por trabajador. O sea, estamos hablando casi de 3 meses de baja. Entonces, creo que también hay que revisar eso por los costes que supone para empleadores y para la administración pública y el erario. Sí, la cuestión del absentismo en España es muy, muy, muy preocupante, ¿no? Y hay que examinar bien eso, sí, tienes toda la razón. Me parece que hay un fraude ahí también importante. Y yo creo que parte del problema es el círculo vicioso, ¿no? Porque, claro, tú ponte que tú estás contratado en una empresa pública, tienes un puesto de administrativo, y entonces ves cómo tú estás haciendo tu trabajo, pues honestamente, y de repente llegan y te ponen por encima tuyo 7 niveles de pilinguis diversas, una de las cuales es la sobrina del ministro, otra la sobrina del director general, otra... Y entonces ves cómo cobran sin trabajar y tú estás ahí pringando. Pues hombre, yo también me deprimiría mucho, y si puedo me cogería todo el año de baja y que yo trabaje también, la pilingui. yo de hecho lo propongo, que nos cojamos todos los años de baja y que vivamos no sé de qué, porque el número de autónomos en España es 350.000 menos que el número de trabajadores públicos en España. Y es un dato a reflexionar. Cuando un país tiene más trabajadores públicos, 350.000 en concreto más trabajadores públicos que autónomos, y claro, entran los trabajadores del sector privado por cuenta ajena y demás, pero es un dato muy revelador. Tenemos 3.200.000 y pico trabajadores públicos ahora mismo, y el empleo que Sánchez dice que va como un cohete, que empieza ya a no oírlo en términos macro, me refiero en términos de relato político, la realidad en el día a día es bastante distinta para los ciudadanos, pero ese trabajo, ese empleo pleno, que ya sabíamos que estaba adulterado con el tema de los fijos discontinuos y de esos contratos que han pasado a ser contratos indefinidos, pero que son contratos en los que la gente tiene que buscar 2 trabajos porque solo trabaja media jornada, porque se han reducido muchos trabajos a tiempo completo, y todas estas cuestiones, resulta pues que ahora vemos que se ha inflado el número de trabajadores gracias a la creación de empleo público, que está muy bien cuando es necesario, pero que no se puede maquillar el dato de paro o el dato de ocupación de un país creando artificialmente trabajo, porque al final los trabajadores públicos no dejan de cobrar sus sueldos y sus remuneraciones a partir de la recaudación que se cobra de los impuestos que se imponen a los trabajadores por cuenta ajena del sector privado, a los trabajadores de autoempleo como los autónomos, o a las propias empresas que dan trabajo a muchos profesionales. No sé, esto tampoco está en el debate público, pero bueno. Sobre todo, además, porque los servicios públicos cada vez están funcionando peor. Con máximos de recaudación es algo que nadie se explica. Sí, ¿En dónde se está yendo ese dinero? Pues la percepción que tiene el ciudadano medio es: cada vez pago más impuestos y cada vez tengo menos servicios. Este es el resumen. Sí, servicios, las infraestructuras no funcionan. El tren, un desastre. La sanidad, apagones. Unas listas de espera brutales. La educación, cada vez más cuestionable. O sea, decir, oiga, todos estamos encantados de pagar impuestos hasta cierto punto, siempre y cuando esto efectivamente tenga un sentido de ser desde el punto de vista de la ayuda social, aquel que en un momento determinado dentro de la sociedad caiga por las razones que sea, por enfermedad,
por una mala racha, pues oye, porque su empresa pasa por un mal momento, es despedido y oye, pues tiene que tener un respaldo, ¿no? Para eso estamos. Pero otras cosas es que no ven un color cuando, insisto, estamos en régimen, en récord de recaudación. Sí, en récord de recaudación y eso, pues no se cuidan las infraestructuras, las estructuras hídricas, por ejemplo, ahora con el tema de la lluvia, lo que pasó también en la Dana de Valencia, no se había llevado a cabo el tema de las obras en el Barranco del Pollo, no se llevan a cabo, no se revisan los embalses, no se aprovechan ni se cuidan las infraestructuras, no funciona el ferrocarril, la corrupción, lo que dice don Luis, pues te meten también a las amiguitas de los señores del Partido Socialista, se gastan el dinero de los seres en cocaína, en putas, montan una fiesta en el Parador de Teruel. Es decir, claro, la percepción que tienen los ciudadanos, como bien dice María, es que estoy pagando impuestos, hay una recaudación enorme, pero no funciona nada de lo que tendría que funcionar por parte del Estado nacional. Es decir, el Estado lo que tiene que hacer es proteger las infraestructuras y que funcionen las cosas, no que tengamos un apagón porque hay que cumplir unos objetivos de la Agenda 2030 y meter energía renovable que en un momento dado colapse al final el sistema eléctrico español y nos quedemos 24 horas sin electricidad. Es decir, entonces claro, pues es que en general todo, y luego que dices 3,5 millones de empleo público. Algo menos de 3,5 millones, pero sí. Bueno, cuando veníamos de 800.000 hace 50 años había 700.000 funcionarios, es decir, cada vez crece más un Estado en el que vemos que los que gestionan ese Estado se lo toman de cachondeo, mientras que las infraestructuras y el dinero que tiene que ir a cuidar ese Estado que cohesione España y que dé buenos servicios, pues no se está dando. Es decir, hay cada vez más precariedad, intentan ganar las estadísticas haciendo nuevas reformas laborales y lo que hacen es engañar al pueblo español, y por eso sigue el cabreo. Volvemos otra vez a lo que hemos hablado en toda la tertulia, el cabreo de los españoles, del pueblo español, con los políticos y con los que gestionan y con las élites y los burócratas, que lo que están haciendo es gastándose el dinero en cocaínas y en putas. Bueno, yo creo que tenemos que invocar a nuestros compañeros para que vengan a contarnos qué ha opinado la gente en la encuesta que hoy planteábamos, que era una encuesta pues hecha desde el amor. Era una encuesta donde pedíamos qué aconsejaría usted a Feijóo para que el PP enderece el rumbo. Estaba yo mirando los datos de las elecciones de Castilla y León de 2022. Ya saben ustedes que el 15 de marzo tenemos elecciones autonómicas en Castilla y León. Y la verdad es que van a ser otro aldabonazo esas elecciones, porque pues mucho me temo que vamos a tener más de lo mismo de Aragón, pero reforzado. Y a lo mejor es la primera comunidad donde Vox sorpasa al Partido Socialista. Bueno, doña Carmen Carbonell. A ver, hoy la he invocado un poquito antes de lo previsto porque intuyo que habrá muchas respuestas inteligentes por parte de la gente que recomendarán cosas a Feijóo. Pero, por favor, primero plantee la pregunta para que nuestros tertulianos se pronuncien si lo desean. Sobre todo, don Luis, porque la gente es muy buena, es muy amable y quieren ayudar a Génova 13 a que siga adelante y que, por tanto, pues enmiende el rumbo que lleva el Partido Popular, que parece abocado a desaparecer. La pregunta concreta era la siguiente. El PP está intentando averiguar cómo frenar el ascenso de Vox. ¿Qué le recomienda usted a Alberto Núñez Feijóo? Dábamos 4 opciones. La primera, empezar a hacer oposición. La segunda, escuchar a la gente. La tercera, no apoyar medidas progres. Y la cuarta, salir del letargo político, entiendo. Bueno, yo me refería a fisiológico, pero bueno. Bueno, que hay opciones para todos los gustos. ¿Usted qué le recomendaría a Feijóo, don Ricardo? Si es que hay que recomendarle algo, a lo mejor no. Bueno, yo creo que lo he dicho antes, es decir, que bueno, que se dejen de ocurrencias y que sean serios en el momento de que hay que negociar, pues hay que ceder en determinadas cuestiones y cuando llegas a un acuerdo y negocias, pues al final tienes que ceder. Yo creo que eso es lo lógico, ¿no? Y veremos a ver, pero vamos, yo creo que bastantes
bastantes cuestiones tenemos en Vox también para, con todos los insultos y todos los ataques que tenemos en general por todos, pues para preocuparnos en un momento dado que tome decisiones el Partido Popular. Yo creo que sería positivo de que se unan a la vía del sentido común y que hagan, y vuelvo a la convergencia que hemos dicho antes, que tengan el ejemplo. Tienes Italia o tienes Alemania. Tienes que elijan si quieren ser Meloni o Merz. Que quieren ser, claro, no, perdón, Meloni, Tajani o que Merz. quieren ser Tajani o si quieren ser Ursula von der Leyen, Merkel o Merz. ¿Usted le daría algún consejo a Feijóo o cree que no hace falta? Yo le diría al Partido Popular que toca convicción y que cuando alguien tiene que dar un paso al frente en este sentido, que no hay otra palabra que para mí defina mejor, que se llama convicción. Si tuviera que elegir de las opciones... No es imprescindible. Bueno, yo diría ABC. ABC. Una mezcla de A, B y C. No creo que esté en un letargo, pero vamos, creo que no lo está. Qué interesante esto que dice María, de dar un paso al frente o dar un paso al lado. Y les digo por qué lo de dar el paso al lado, porque muchos han dicho que el problema realmente del Partido Popular es el propio Alberto Núñez Feijóo. De momento, don Luis va ganando con un 43% de los votos la opción de que no debe apoyar medidas progres. Hablaba usted esta mañana, por ejemplo, del bipartidismo implantado en Europa, en el seno de Europa, en Bruselas, y comentaba usted cómo había esa alianza por parte del Partido Popular a nivel europeo. Es complicado para el Partido Popular a nivel español romper con el Partido Socialista, al menos en Europa. Pues esa es una de las preguntas que se hacen nuestros oyentes. La segunda opción más votada, con un 28% de los votos, es la de hacer oposición. Hay un 16% que cree que es fundamental escuchar a la gente y hay un 13% que sí que considera que está en el letargo. ¿Sabe usted, don Luis? Hay muchas personas que, al igual que María Jamardo, dice que hay que mezclar varias, incluso las 4. Es el caso de Crispal, que dice: creo que todas las respuestas son válidas y resume muy bien todo lo que debe hacer el Partido Popular. Tampoco estaría mal reemplazar a Feijóo, que comunica menos que una ameba, por alguien con carisma, como Isabel Díaz Ayuso. De ahí que yo dijera eso del paso al lado. Francisco Simal, también en Twitter, dice: por mucho que lo intenten, no lo van a conseguir. Lo primero es quitar a Alberto Núñez Feijóo y poner a un auténtico líder, alguien que mueva corazones. Y lo segundo, cambiar todo su adoctrinamiento. Pero tranquilos, porque seguirán ahondando en el fondo del pozo. Gema nos dice que todo, empezando por dejar de apoyar esas medidas progres, porque de nada sirve lo que digan, sino lo que acompañan con los hechos. En Twitter también me encuentro un comentario un poquito más largo de Pedro Díaz, que lo tengo que cortar porque, como les digo, tenemos que tener espacio para todos los oyentes, que dice: teniendo en cuenta que son socios del PSOE en la Unión Europea y comparten proyecto progre y globalista en común, además de que en España fingen una falsa oposición con reparto de papeles, no es posible engañar al electorado que sufre los problemas que ellos generan con propaganda en medios subvencionados eternamente. Considera Pedro Díaz que van a seguir en la misma linde. En las publicaciones de YouTube, pues alguien que apuesta por mi opción favorita, la que junta todo, y lo cuenta este oyente que se llama Juan José Sevilla Moreno. Dice: tendría que salir del letargo para hacer oposición, escuchando a la gente que no quiere las medidas progres. Es una mezcla de la A, la B, la C y la D. Alguien que se hace llamar el gurú del plástico en estas publicaciones de YouTube dice: lo mejor que puede hacer la estafa del PP es disolver el partido, desaparecer para siempre, porque son el cáncer de España. Muy crítico es el gurú del plástico, con el Partido Popular, por lo que pone en esta opción. María Coep 729 dice a Feijóo que lo mejor es que se dé la vuelta para Galicia. Qué maravillosa tierra es Galicia, que lo hemos estado comentando. Yo creo que la gente que hace esos comentarios sobre Feijóo no es consciente de que Feijóo va a ser presidente del gobierno después de las siguientes elecciones, salvo que él no quiera. Vamos a ver, Feijóo está en una posición donde efectivamente la imagen que está lanzando el PP es de que ni con el peor gobierno de la historia es capaz el PP de subir. No solo eso, sino que encima baja, ¿no? Como ha pasado en Aragón. Pero si hablamos en términos prácticos, pues en Castilla y León va a pasar lo mismo, pero va a ganar el PP las elecciones. En Andalucía es posible que pierda la absoluta, pero va a ganar el PP las elecciones. Y después de las generales va a ganar el PP las elecciones, con un PP, con un Vox muy crecido,
una vez que gane el PP las elecciones, ¿quién va a ser presidente de gobierno? Pues va a ser Feijóo, salvo que él se empeñe en no querer y diga, pues no quiero, sin mayoría absoluta no gobierno, pero si está dispuesto a gobernar en minoría, va a ser presidente de gobierno, con lo cual saque el resultado que saque, incluso aunque bajara un poco con respecto a 2023, que sería un fracaso, va a ser presidente de gobierno, y una vez que sea presidente de gobierno, cualquier bajada que hubiera tenido se olvida, da lo mismo. Entonces, Feijóo está en estos momentos en una postura muy buena, nadie le va a mover la silla desde dentro del partido, ni antes de las elecciones ni después. Y sobre todo que en muchas ocasiones pide que llegue un líder que reemplace a Feijóo, habría que preguntarse si ese líder quiere también. Porque También se pone encima de la mesa el caso de Isabel Díaz Ayuso, que yo no creo, desde mi punto de vista, que ella misma quiera dar ese paso para generar Nadie una tensión. en el PP está en estos momentos pensando en moverle la silla a Feijóo. Dentro de Génova, que tendría una tensión añadida en el seno del partido. Pero lo que sí que es cierto, don Luis, es que Alberto Núñez Feijóo en general no cae bien a nuestros oyentes. Les dejo con un comentario del chat de YouTube, es de Felicito García Moreno, que dice: el PP de Feijóo debe desaparecer como el de los mafiosos del PSOE. Y también hay quien vuelve a insistir en que regrese a Galicia, es el caso de Eduardo Gómez, que dice que vuelva a Galicia y que se recluya en un criadero de mejillones, en esas famosas bateas. En fin, no le quieren bien a nuestros oyentes. Vamos a ver. O a los mejillones, vaya usted a saber. Yo creo que uno de los comentarios de los oyentes da en el clavo sin querer cuando dice que el PP debería desaparecer como esa mafia del PSOE. No, es que precisamente esa es la diferencia. El PSOE es una mafia, el PP no es una mafia. Tiene muchos defectos y los tiene que corregir, pero no es una mafia, con lo cual pues los defectos son solventables. Bueno, gracias, don Ricardo Chamorro. Gracias a vosotros. Gracias, doña María Muchas Camargo. gracias, don Luis. Gracias, doña